Vamos rápido al libro de Salmo, el capítulo 71, versículo 18. Estamos arrancando una serie que lleva por nombre Legado. Bienvenido si estás aquí también por la primera vez. Salmo 71, 18 dice: y aún en la vejez y en las canas, no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta generación y tu poderío a todos los que han de venir. Qué bonito pasaje en la Biblia, y fui motivado a hablar sobre legado porque hoy más que nunca es importante saber el concepto de esta palabra, qué entendemos por legado y qué es lo que viene a tu mente, a nuestra mente cuando hablamos de legado. Y cómo fui motivado a entrar a este estudio. Estaba mirando un poco algunas cosas que, sobre todo autores que han escrito y que vienen escribiendo acerca de la economía internacional, lo que viene sucediendo no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Y encontré una obra de un escritor africano que lleva por nombre Dambisa Moyo. Él es un escritor africano. Y él escribió uno de sus libros titulado La ayuda que mata. Y me llamó mucho la atención este título porque dije, ¿cómo que la ayuda que mata? Si la ayuda siempre es buena, la ayuda no creo que mate. Pero mientras fui conociendo en qué consistía el libro, pues este libro fue escrito por este autor africano basado en toda la ayuda que en los últimos 60 años África ha recibido del mundo. Existen muchas organizaciones, ONGs, que han enviado más o menos 50 millones de dólares al año para ayudar los problemas de economía, de pobreza en África. Y en los últimos 60 años, más o menos esa es la cantidad de ayuda anual que se enviaba para África. Pero este autor africano escribió que lejos de ayudar, todo ese dinero no ha ayudado en nada, porque después de 60 años África es más pobre aún. Y él tituló a esta obra La ayuda que mata, y me llamó mucho la atención. Él dice de esta forma, en su declaración, él dice: el argumento principal en la economía africana es que todas las ayudas que han llegado ahí, lejos de propiciar, lejos de iniciar el crecimiento económico, lo que ha hecho es condenar al continente a la pobreza y a continuar dependiendo de las ayudas internacionales para sobrevivir. Además de todo esto, dice, estos 50 millones de dólares que se reciben anualmente en África para las ayudas han llevado a una nación como África, o a un continente como África, no en todos los extremos, pero en la mayoría de ellos, a la miseria. No hay crecimiento económico. Hay cosas sucediendo de manera lenta. Las naciones africanas están cada día más endeudadas, sus economías sumergidas en la inflación, y esto hace crecer la inestabilidad gubernamental, los conflictos civiles y, por supuesto, paraliza el desarrollo social de África. ¿Qué tiene que ver esto con legado? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Y es que en realidad hay veces no nos hemos dado cuenta, y el concepto de la palabra legado, voy a citar varios conceptos, pero cuando vamos al concepto legal, o uno de los conceptos legales de la palabra legado, es la forma en que una persona fallecida deja reflejada en un testamento la transmisión de sus bienes o derechos a una o varias personas. Y es un concepto de legado que es parte o compone un área legal cuando se deja herencia. ¿Por qué traje el ejemplo de África? Porque hoy en día a veces hemos pensado que la única forma
de ayudar, la única forma de hacer que la siguiente generación trascienda es solo dándole dinero o haciéndole fácil las cosas. Y esto es algo que lejos de ayudar, destruye. Más adelante en la obra de este autor africano, él dice que la población africana ha desarrollado una mentalidad de víctima y ellos viven con la ayuda de siempre esperar que las cosas les sean fáciles. Y a veces pensamos que la mejor manera de ayudar a alguien es haciéndole fácil las cosas, tratando de solucionarle los problemas, cuando en realidad lo mejor que deberíamos hacer es construir un legado. Un legado no conforme al contexto del diccionario, sino usando un legado conforme al contexto de la Biblia, porque la Biblia tiene el concepto más amplio en relación a lo que es legado. Cuando hablamos de legado, y usted puede buscar de repente usando el internet, usted va a encontrar que legado, además de lo que les he dicho legalmente de morir y heredar algo a alguien, legado es la atribución que los padres heredan a los hijos. Legado representa dejar bienes a los hijos o a tu descendencia. Pero cuando miramos la Biblia, cuando miramos las Escrituras, te hago una pregunta: ¿qué representa el legado en tu vida? Cuando miramos la Biblia, vamos a encontrar no solamente el verdadero concepto de legado, sino que además de todo eso, la Biblia misma es un legado. La Biblia misma representa un legado de Dios. Y les voy a mostrar bíblicamente que la Biblia es el legado de Dios para sus hijos y para su pueblo. Por eso que la mejor idea para nuestra siguiente generación no es darle una ayuda que los mate, no es facilitarle las cosas, es entregarle ese mismo legado que Dios nos entregó. Deuteronomio en el capítulo 6, la Biblia dice que Dios habló con el pueblo de Israel y les dijo: estas palabras las enseñarán a sus hijos, las repetirán a sus hijos cuando vayan por el camino. Ustedes lo escribirán hasta en los dinteles de su casa. Dios nos ha entregado la Biblia como un legado, pero en este tiempo, ¿quién quiere una Biblia como legado? Yo quiero una cuenta de 12 o 18 dígitos. Eso sí, déjame, mamá. Papá, esto sí déjame. Pero ¿quién quiere la Biblia como un legado? Y es que tú y yo vamos a mirar cifras de 12 o 18 dígitos pensando que eso es mayor que la palabra. Pero te tengo que decir, no importa cuántos bienes materiales recibas o cuánto dinero recibas, porque si tú no tienes la palabra de Dios en tu vida como un legado, tú serás un pobre toda tu vida. Si la palabra de Dios no está en tu vida, no ejerce el control, la dirección, la luz, como lo llamó el rey David, lámpara es a mis pies tu palabra. Si la palabra no es nuestra lumbrera, la palabra no está en nosotros, entonces nuestra pobreza no se ha ido. Hemos recibido, lejos de recibir la ayuda correcta, hemos recibido la ayuda que mata, como África. Como África. ¿Sabe? En África no es el único lugar donde se vive pobre. China es otro país donde la gente, ¿sabe qué? Solo un 20 o 30% de toda la población en China tiene comodidad. El resto no tiene comodidad. Pero usted no ve organizaciones llevando ayuda a China. Qué raro, ¿no? ¿Por qué razón? Pero la economía en China es fuerte, ¿no? No voy a decir que es el país perfecto. No va a estar mañana usted en la embajada de China haciendo su cola. Lo que quiero decirte que lejos de pensar en que mi mejor legado para recibir es solo dinero o bienes, mire, cuando abres la Biblia es el legado de Dios, es Dios mismo hablándote. Dios ha heredado su palabra para nosotros, para los que creemos en Dios. Si aquí hay un cristiano y el cristiano dice que cree en Dios, pero no ha recibido la palabra de Dios como una herencia, entonces tengo que decir que revisa tu cristianismo.
Necesitamos entender que la Biblia es un legado, representa el legado de Dios para nosotros. Cuando usted y yo miramos a Josué, recuerda cuando muere Moisés, Josué estaba triste y Dios le dice: ya Josué, levántate, de una vez toma mi pueblo y es hora de cruzar. Pero Josué estaba conmovido, estaba dolido y Dios le dijo: nunca apartarás de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios no le dio un cheque a Josué, no le dio una cuenta mancomunada, no le dio ninguna cuenta que él podía vivir. Él no tenía una cartuchera de chequeras. Dios le heredó como legado su palabra. No le dio más. Porque a veces estamos usted y yo pensando en la cuenta ganadora de Interbank. La tarjeta Black. La Biblia dice que su palabra es un legado. ¿Por qué los cristianos hoy no estamos viviendo por el legado de Dios? Porque nos hemos ido por el concepto del sistema. Entonces el sistema tiene sus propios conceptos de legado, que está basado solo en lo material. Pero cuando vamos a la Biblia, no solo incluye lo material, incluye todo. Pero la prioridad es lo espiritual. La prosperidad que viene de Dios no inicia en el bolsillo, mas inicia en el corazón, pero es consecuencia de la palabra de Dios. Muchas personas hoy en día necesitamos recobrar y entender que la palabra de Dios es un legado y debo tomarlo. No importa cuánto tengas o no tengas, basta ya de pensar que la ayuda de Dios debe venir solamente en ciertas cosas o en cierta forma. Muchas personas hoy en día, cristianas y no cristianas, están desarrollando un pensamiento de víctimas. Se sienten víctimas. Víctimas cuando vienen a la iglesia, quiere que todo el mundo lo vea como víctima. Va delante de Dios, se siente víctima. Y hemos desarrollado una ayuda que mata, porque hoy hay más gente que se siente víctima y no que vive bajo el legado de la palabra de Dios. Porque cuando uno toma la palabra como el legado de Dios, podrás vivir como el apóstol Pablo, diciendo: atribulado mas no desesperado, caído pero no estoy vencido, antes soy más que vencedor en Cristo Jesús, aquel que me amó. Mucho de lo que hemos heredado, lejos de ayudarnos, nos ha matado. Lejos de ayudarnos, nos ha matado. Por eso que África hoy en día no hay tecnología. No hay tecnología. ¿Cuántos padres hay aquí? Y hay madres que no le pueden dar cosas a sus hijos. Y qué bueno que no se lo puedas dar materialmente. Pero si hay algo que puedes establecer sobre tus hijos, es el legado de la palabra de Dios. Mi madre era una mujer que no sabía leer, ella era iletrada. Mi madre no sabía ni leer ni escribir. Yo tenía 7 años y ella no podía ayudarme en la tarea. Ella no podía hacerme la tarea como hoy muchas madres le hacen la tarea a los hijos pensando que le ayudan, pero lo están ayudando para matarlos. Justamente esa mamá no ha venido porque se ha quedado haciendo la tarea. Solo ha venido las que ya terminaron ayer. Lejos de todas las situaciones, necesitamos entender que Dios está anhelando que usted y yo vivamos una vida trascendente. Mi madre no sabía leer y escribir. Ella no podía decirme si eso estaba bien o estaba mal. Ella pudo haber desarrollado sobre mí un carácter de víctima, pero ella nunca me veía como víctima. Ella siempre me animaba a seguir adelante. Para un niño que tiene una madre que es iletrada, tú no puedes ir y decirle: mami, está bien, porque ella no sabe nada. Mi suspenso era hasta que la profesora revisara mi tarea. Y si ella decía que estaba bien, estaba bien. Si no, había que volver a casa y volver a hacerlo. Hoy en día, como padres, necesitamos entender todo lo que Dios nos ha legado, nos ha heredado para entregárselo a nuestros hijos. Qué importante es mirar esto. El hijo pródigo, cuando salió de casa, salió llevándolo todo, pero lo que él no tenía era realmente el legado
que su padre le quería entregar. En la casa de él, lo importante no era el dinero. Por eso el papá le dijo, ¿por qué te quieres ir si aquí lo tenemos todo, amigo? Porque para ese hijo pródigo, lo más importante era la riqueza. Y hoy en día ha brotado una generación donde lo más importante son las cosas materiales y la palabra. Nadie la quiere legar, nadie la quiere heredar. Oh, ¿yo para qué quiero la Biblia? La Biblia representa el legado de Dios. Cuando usted y yo miramos la creación es el legado de Dios. Cuando entendemos la salvación es un legado de Dios. La gran comisión es un legado de Dios, por si acaso. Hay mucho legado en la Biblia. Mientras más conozcamos la Biblia, te darás cuenta que eres más rico de lo que te has imaginado. Pero mientras menos conoces de la palabra, más pobre te sentirás. En realidad es así. Los cristianos de hoy en día pretendemos sentirnos mejor simplemente por una palabra que trate de asumirnos o de motivarnos, pero eso no es real. Usted y yo estamos llamados a vivir. ¿Sabe por qué? Por la palabra. Hemos sido legados por la palabra de Dios, y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nos ha heredado salvación y vida eterna, pero también nos ha entregado la oportunidad de recibir esta palabra y de vivir enriquecidos por su palabra. Por eso Jesús dijo, ustedes están limpios por la palabra que yo les he dado. Es una vida legada, es un estilo de vida donde ya no vivo pensando en que soy una persona víctima, que soy pobre, que no tengo, que no puedo, que no sé. Estaba estudiando un poco la problemática que ha sucedido en Francia en estos últimos días, y Francia está lleno de gente que vive en Francia pero dicen que no son franceses. Tienen residencia francesa pero ellos no se sienten franceses, pero ellos se sienten víctimas y por eso destruyen una nación. Y es que cuando la gente desarrolla una mentalidad de víctima, nunca valora todo lo que hay a su alrededor, sino más bien cree que es siempre víctima. Cuando miramos la Biblia, podemos entender algo más. Que cuando hablamos de legado tiene que ver no solo con asuntos materiales. Legado tiene que ver con pensamientos, con ideas. Legado tiene que ver con esas grandes ideas que se transmiten de generación en generación. La iglesia, o mejor dicho, los cristianos en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, ¿sabe cómo transmitía el evangelio? O mejor dicho, la palabra, lo contaba, lo narraba. Y cuando ellos estaban contando, lo que ellos estaban haciendo es entregar el legado. Estaban legando a la siguiente generación. ¿Qué cosa le estaban legando? Fe. Le estaban legando fe. Cuando Agar tuvo un encuentro con los espías, ella les dijo, he oído de ese Dios que está con ustedes. Como ella oyó, la gente empezó a soltar, legaba a través de su palabra, a través de su conversación, el poder de Dios. Hoy en día en las casas muchos padres hemos dejado de legar a nuestros hijos la palabra de Dios. Hemos dejado de legar las obras de Dios para nuestros hijos. Tus hijos y mis hijos deben saber realmente todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Por favor, papis, basta ya de darle una apariencia falsa a nuestros hijos de fe. Porque yo siempre digo y lo voy a decir, por favor, lo que te lo compraste a crédito es crédito, no es fe. Dios me ha provisto. No, ha sido el crédito. Pastor, pero para pagar el crédito debo tener fe. Yo diría más que fe. Es que a veces hemos impartido a nuestros hijos algo que realmente no es, y nuestros hijos luego crecen y no ven claro. Nuestros hijos deberíamos de velarle la cortina y decir, saqué este carro para pagar de sol a sol. Basta ya de un lenguaje religioso, de decir, Dios me ha provisto. No, he usado una llave
Es que cuando Dios te provee, Dios no te va a meter en aprietos. Dios no ahorca a nadie. Hay un dicho que dice que Dios ajusta pero no ahorca, y eso no está en la Biblia. O sea, Dios no nos va a llevar a hacer cosas que nos van a poner en problemas, ni van a afectar a nadie. Necesitamos legar la palabra, soltar la palabra. Legado en la Biblia, legado es algo mucho más interesante y más valioso que lo material. Legado es un aporte espiritual para nuestra generación. Necesitamos legar espiritualidad a nuestros hijos. Acabamos de leer el Salmo, dice: aún en mi vejez y las canas no me desampares, oh Dios, y hasta que yo anuncie tu poder a esta generación. Por favor, ¿cuántos viejos hay aquí? Levanten la mano arriba de 45 conmigo, sin vergüenza. Si ya tienes tu tintán, también levanta la mano. Su tintán es su tinte, pues. Este salmo tiene que ser nuestro. Aún en la vejez y en las canas, no me desampares, Dios, hasta que yo anuncie y le cuente a los más jóvenes que eres real, que eres Dios, que tu palabra se cumple, que tú sabes proveer, que sabes sustentar, que no dejas al que tú llamas, tú provees, tú sostienes, tú tomas en las manos, en tus manos estoy esculpido. Alguien tiene que contarle a la siguiente generación. Alguien tiene que decirle que Dios sí es real, que su nombre sí es Jireh. Sí, que hay cosas que me las compré a crédito, pero que hay cosas que me las bendijeron y vino en el nombre de Dios. Hace unos días, ahora viene mi zapatilla, ¿no? Está chévere, ¿no? ¿Te gusta? Una persona me fue a buscar. Sí, me dijo: quiero salir contigo. ¿Así? Ya. Tal día, tal hora. Me dijo: búscame una tienda Nike. Vamos, caminé. Lo llevé a una y me dijo: no, esta no, quiero una donde esté el logo. Ah, este está agresivo. Llegué a la puerta y esa tienda es seria y yo dije: no, hasta aquí nomás llego, amigo, límites. Y él me dijo: Dios ha puesto en mi corazón que yo te siembre esto. Así que entra y toma lo que te guste. ¿Me entiendes? Le dije: ¿estás seguro lo que estás hablando? Sí. Yo no puedo tomar crédito de esto. Dios es real. Diga al que está a tu lado: es real. Es real, Pepe Lucho. Dile. Muchos estarán diciendo: oh, pastor, pero esto sucede una vez cada no sé qué tiempo, pero yo lo quiero ahora. Yo tengo que decirte algo: Dios es real. Y es mejor que las cosas sucedan en el tiempo de Dios, porque eso se llama voluntad de Dios, eso se llama provisión de Dios, eso se llama bendición de Dios. ¿Está aquí conmigo? Legado es más que solamente dejar cosas materiales. Legado es heredar espiritualidad sobre nuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes saben? Mira, algún día vamos a separarnos de nuestros hijos y tú puedes estar lejos de ellos y decir y tener la seguridad de que ellos están orando, que están haciendo la voluntad de Dios, que Dios tiene el control. Es porque estamos seguros que hemos heredado espiritualmente el verdadero legado sobre ellos. Nuestros hijos necesitan que alguien les legue espiritualmente esa verdadera herencia. Basta ya, no nos limitemos. Muchos de ustedes se han sentido frustrados, el enemigo los ha atacado y han dicho: ay, no tengo nada para darle a mi hijo, ya creció, ya tiene 18 y yo quisiera darle. Si tienes mucho que darles, el gran problema es que nunca viste lo que Dios había puesto en tus manos. Él puso su espíritu, Él puso su palabra, puso bendición sobre tu boca, pero nunca desataste lo que Dios puso en ti para tu siguiente generación. Pretendiste tú ser la salvadora, el salvador, el Superman, la mujer maravilla. Pero Dios no se mueve así. Dios quiere que podamos legar espiritualmente a nuestros hijos su palabra. Dios quiere que podamos legar a nuestros hijos la forma de adorar a Dios.
¿Cuántos de nosotros somos consecuencia de gente que ha orado por nosotros? Estamos aquí por consecuencia de nuestros padres. Ellos oraron, clamaron, legaron una espiritualidad. Tú no puedes dejar que esto muera. Mira a tus hijos. Y aún dice, para mirar por la siguiente generación, nuestros nietos. Necesitamos legar espiritualmente a la siguiente generación. Es que el legado es mucho más que material. Legado incluye espiritualidad. Si hay herencia de plata, bueno, se lo dejarás, pero nuestro enfoque tiene que ser espiritual. De nada servirá dejarle unos cuantos reales en el banco si sabemos que su vida no ha sido cambiada espiritualmente. ¿Sabes qué hizo el hijo pródigo con toda la chequera que le dio su papá? ¿Sabes qué hizo? Por favor, diga que está todo. ¿Sabes qué hizo el hijo pródigo con toda la chequera que le dio su papá? ¿Sabes qué hizo? La reventó todita. Dice, ¿es así o no? ¿Ha leído la historia o no? Y despilfarrándolo todo, dice la Biblia. ¿Qué va a suceder con una generación que recibe bienes naturales, pero no fue legado espiritualmente? ¿Qué va a suceder? Lo mismo. Lo va a despilfarrar. Y encima de eso va a ser pobre material y lo más difícil, pobre espiritual. La pobreza más grande en la historia de la humanidad es la pobreza espiritual. Necesitamos legar a nuestros hijos un aporte de legado espiritual sobre ellos. Que nuestros hijos sepan que oramos, que nuestros hijos sepan que los problemas se resuelven orando, que las circunstancias, pero no orando una vez. Hay gente que estamos legando mal a nuestros hijos, estamos tomando el nombre de Dios como si el nombre de Dios tendría que justificar todos nuestros errores, como si el nombre de Dios tiene que justificar las cosas que yo hago de manera incorrecta. Estoy legando mal el nombre de Dios porque Dios no puede ser burlado. No tomes el nombre de Dios en vano. Si no es de Dios, no metas a Dios. Si es de Dios, gloria a Dios. Él no necesitará de ti y de mí, porque la gloria es de Él. Necesitamos entrar y entender y legar espiritualmente sobre nuestros hijos y sobre nuestra siguiente generación cómo es que Dios actúa. ¿Sabe cuál fue el legado más grande que Dios le dejó? O mejor dicho, que Abraham le dejó a Isaac. Le dejó el legado más grande de un Dios que todo lo provee. Le dijo: papi, veo todo, pero no veo el sacrificio. Dios se proveerá sacrificio para sí. Cuando ese niño creció sabiendo que hay un Dios que provee. Por eso usted va a encontrar a un Isaac. Mire, Isaac, lea la historia de Isaac. Isaac era riquísimo. Diga que está a tu lado, era riquísimo. O sea, Ricky Ricón le quedaba chico. El de la charanga habanera, sí. Le quedaba chiquitito. Tranquilo, que acá está Carlos, él es Ricky Sowers. Isaac no tuvo falta de nada porque su padre lo legó. ¿Me entiendes? Isaac hizo lo mismo con sus hijos. El legado es más que solamente material. Y yo les voy a mostrar, y finalmente, el legado es más que solamente material, es espiritual, es emocional. El legado también es cultural. Necesitamos traspasar a nuestros hijos un legado correcto. Ahora sí, vayamos al libro de Génesis 27, 28 al 29. Mira lo que Isaac le va a legar a su hijo Jacob. Jacob le roba la bendición de la primogenitura a su hermano Esaú. Pero mira lo que sucede. Mírelo con atención. Por favor, mira ese versículo y quiero que encuentres un solo párrafo que Isaac le haya dicho: te dejo como herencia, Jacob, la casa que tengo en la playa, el Ferrari que tengo estacionado. Mire,
¿Qué le legó? ¿Usted ha visto la historia de Jacob? Jacob se fue sin ningún bien de su casa. ¿Y cómo ese joven llegó a ser tan rico? Mira lo que le va a legar. Que Dios te dé. No le dice yo te voy a. Mira lo que le desata sobre él. Lo que va a legarle es una bendición de palabra basada en lo que está en propósito de Dios. No le da ninguna cuenta. No le da la cuenta ganadora. No le da nada material. Le dice que Dios te dé. Que sea Dios quien te provea. Que sea Dios tu sustentador. Que Él te dé del rocío del cielo, de la riqueza de la tierra. No le dio ni un cheque, soltó el Baruch, la bendición sobre él. El Baruch es la palabra que Dios usó para crear en Génesis. Y cuando Isaac está soplando sobre Jacob, le dice que Dios te dé pues del rocío del cielo y de la riqueza de la tierra y abundancia de grano y de vino nuevo. Y avanza en el siguiente versículo y añade a todo esto, le dice puntualmente: y póstrense ante ti todas las naciones. Sé Señor de tus hermanos e inclínese ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Lo que suelta Isaac sobre Jacob es una bendición. Pastor, ¿eso qué tiene que ver con el legado? Imaginemos que esto es una maleta llena de dinero. Hijo, te voy a heredar esto. Acabo de dejarle una maleta llena de dinero y ahora eres Ricky Ricón. Le estoy dejando una maleta de dinero, pero todos los días yo estuve diciendo: tú eres un tonto, tú no sirves para nada. Es más, tienes porque yo te doy. Tú no has logrado hacer esto, tú no has logrado lo otro y aquello y lo otro. Él tiene una maleta llena de dinero, pero también tiene un equipaje lleno de maldiciones que he soltado sobre él. ¿De qué le serviría a él tener una maleta de dinero si en realidad su corazón no está lleno de las palabras correctas? Legado es soltar bendición sobre nuestros hijos, sobre nuestra esposa, sobre nuestro esposo, todos los días que tienes vida. Eso es legar la palabra de Dios. Eso es legar bendición. Porque, devuélveme la plata, gracias. Eres muy joven para tener tanto. ¿De qué serviría a él tener una maleta llena de dinero si su corazón está lleno de veneno? Hay veces hemos legado mal a nuestros hijos. Padres, todos los que estamos aquí, de repente tuviste la gran idea de decir: no, sacrificio, voy a esforzarme, voy a dar todo a mis hijos y todo. Y trataste de resolver en un día lo que te tocó hacer en toda tu vida. Trataste, como alguien dice, de quitar el peso de tu conciencia, entregando hasta lo que no tenías, cuando en realidad el legado se construye día a día, con las palabras que decimos, con las promesas que soltamos sobre nuestros hijos, con esta palabra viva que es real. Necesitamos cambiar nuestra manera de legar. Miren lo que le dice este hombre, le dice a su hijo Jacob: que Dios te dé, que sea Dios tu proveedor, que sea Dios tu sustento, que sea Dios quien te abra las puertas del cielo, que sea Dios quien te dé las riquezas de la tierra. Y tú dirás: oye, Jacob, casi te vas preso, ¿y tanto para esto? Mírelo, no parece, está loco. O sea que engañó a Tutti Libundi para que a las finales no le firmara ni un cheque en blanco.
Se unió con su mamá para engañar a su papá y a las finales le dice: ya papá, bendíceme. Seguro se acercó con el lapicero: ya papá, firma. Y el papá le dijo: que Dios te dé, que Dios te dé. Porque el legado no es solo material. El legado es espiritual. El legado nace con las palabras que soltamos sobre nuestros hijos. Padres, ¿queremos dejar herencia para nuestros hijos? Si dejas algunas cosas materiales, gloria a Dios. Y si no lo dejas y no lo tienes, no te sientas miserable ni pobre. Empieza a legarles la palabra de Dios, empieza a legarles espiritualidad, empieza a legarles a ellos el verdadero poder que ellos van a tener sobre su vida. Es la palabra de Dios, es la incorruptible palabra de Dios, es la esencia de la palabra de Dios. Es aprender a vivir por las consecuencias de la palabra, no por las consecuencias de mi fuerza. La Biblia dice que Jacob llegó a ser un hombre bendecido sobre la tierra. ¿Por qué razón? Porque su padre fue quien legó palabra de bendición. En pocas palabras, bíblicamente, el verdadero legado, bíblicamente, se los voy a mostrar. Dile al que está a tu lado: déjate estar chateando, que el pastor ya te vio. Y presta atención al mensaje. Mira, bíblicamente, yo me voy a atrever a decir esto. Bíblicamente, el legado bíblico no traza lo material. El legado bíblico está basado en la bendición que sale sobre tus hijos, no en los materiales que tú le vas a dar. Yo le puedo dar muchas cosas a mis hijos materialmente, pero ya te dije, su corazón puede estar tan vacío o lleno de cosas tan nocivas y destructivas que finalmente todo cuanto tengan en lo material no los va a hacer cambiar. Muchos hombres y mujeres a veces nos hemos sentido entristecidos porque no puedo darle algo a mi hijo. Ay, es que yo quisiera darle esto a mi hija, yo quisiera darle esto a mi hijo. Padres, es hora de ver a nuestros hijos como los Josué. Seamos un buen Moisés para ellos. Estemos con ellos, al lado de ellos, cuando Dios abra sus mares, su río Jordán. Leguemos la palabra sobre ellos. Vamos a legar bendición sobre ellos. Legado es afirmar emocionalmente a nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros como padres no hemos recibido afecto de nuestra madre o de nuestro padre y hoy repetimos la misma historia con nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros venimos con vacíos emocionales y no hemos dejado que Dios sane esto y para poder bendecir nuestra siguiente generación? Necesitamos ser conscientes de esto. Isaac no le dio ningún cheque a Jacob. No le dio ningún cheque. No le dio ningún asunto que le haya dicho: luego pasas y cobras esto. Le dio la palabra. Que Dios del cielo te dé. Que sea Dios quien te dé. Él te dará del rocío. Él te dará de las riquezas de la tierra. Eso es el legado. Ya te dije, si de lo otro hay, qué bueno si hay. Y si no hay, es mejor pensar que le dimos todo, que enseñamos a nuestros hijos la palabra. ¿Cuántos de padres están aquí y cuando le hablas la palabra a tus hijos se molestan? Ya, mamá, cállate, dice. Los hijos del pastor también hablan así. Sí, los hijos del pastor tienen sus normas para orar. Mamá, cortito nomás. Papá, así, sintetizado nomás. Sí, y en los matrimonios también. Hay uno que ora más. El marido le dice: hay que orar. Y la mujer dice: ya, chiquito nomás, ¿eh? O viceversa. Vamos a legar la palabra de Dios. Vamos a legar bendición. Y hoy es un buen día para bendecir. Hoy es un buen día para bendecir, amén. Pastor, ¿cuándo es el mejor momento para bendecir a alguien? Todos los días. Ay, es que hoy día me siento bien, lo bendigo a Pepe Lucho. No, todos los días. Todos los días.
aquí mismo, esta mañana, yo quiero animarte. Yo quiero animarte a que tú y yo podamos hacer algo. Que oremos. Y que necesitamos decir: Dios, perdóname. Porque a veces hemos construido mentalidad de víctima. A veces he estado practicando la ayuda que mata. Necesitamos dar la ayuda que es trascendente. Sí, creo en la ayuda. Quiero ayudar a los jóvenes. Pero no solamente quiero ayudar con algo de alimento o si necesita algo de dinero. Si no tiene estructuras, si no tiene límites, es ayuda que mata. Si esta persona no tiene estructuras en su vida, no tiene valores, por más ayuda que yo le dé, lo va a matar. Va a suceder lo mismo que en África. 60 años, las cosas no han cambiado. Todo sigue igual. Todo se mantiene igual. Y luego al final de esta oración yo quisiera que juntos podamos bendecir a la persona que está a nuestro lado. Bendecir es bíblico. Bendeciré a los que te bendicen. Cuando tú bendices a alguien, esto tiene un efecto también sobre tu vida. Pero es hora de cambiar el entendimiento sobre el legado. Necesitamos pensar en el legado que dice la palabra de Dios. Si hay alguien aquí que siente que su papá, su mamá no le ha dejado herencia, la Biblia dice que aunque padre y madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Y si el Señor te recoge, Él te hereda todo. No hay ninguna víctima en el reino de Dios. No hay víctimas. Somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Somos hijos de Dios. No tengo por qué sentirme víctima. Mi esperanza está en Dios. Quiero decirte esta mañana que el Dios del cielo sea quien te dé. Que el Dios del cielo, nadie más, solo Dios es el único que puede suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Ahí donde está, por favor, álcese en pie y ore conmigo y diga: Dios, yo estoy delante de ti.